Listo. Buen día. Actividad 1.2, el currículo de matemáticas en Colombia, documento de los estándares, expositor Jenny Moreno. Tenemos la estructura de la presentación definida de la siguiente manera. Primero, fines de la educación. Segundo, dimensiones. Tomamos la dimensión conceptual, cognitiva, formativa y social. Y las conclusiones. Fines de la educación matemática en Colombia. Dentro de los fines de la educación matemática en Colombia que propone el documento de los estándares, tenemos una educación que está encaminada hacia propósitos sociales, garantizando una formación matemática teniendo en cuenta la equidad y la calidad. Se finaliza con la construcción o el fomento de un ciudadano con valores democráticos, capaz de reconocer sus derechos y sus deberes. Dimensión. Dentro de la dimensión conceptual tenemos tres aspectos: epistemología de las matemáticas, conocimiento y contenidos. Dentro de la epistemología de las matemáticas, en el documento se hace una historia breve de cada una de las estructuras matemáticas, haciendo el recuento histórico de cómo se ha llevado a cabo cada una de la evolución de las asignaturas que se trabajan: álgebra, geometría, probabilidad, entre otros. Dentro del conocimiento se manejan dos tipos de conocimiento: conceptual, donde se orienta al saber qué y al saber por qué, y el conocimiento procedimental, orientado desde el saber cómo. Estos dos conocimientos llevan a una aproximación del término ser matemáticamente competente. Los contenidos están relacionados con los procesos de la actividad matemática. En el documento de los estándares los mencionan como pensamientos matemáticos. Esos pensamientos matemáticos que tenemos: variacional, espacial, métrico, numérico, aleatorio, a través de un saber para que luego el estudiante pueda saber hacer, y finalmente tenemos para llegar a un conocimiento práctico y formal. Dentro de estos contenidos tenemos en cuenta los conocimientos. Están organizados los estándares por niveles, o sea, por unos conjuntos de grado. Tienen en cuenta actividades matemáticas en cada uno de estos pensamientos, teniendo en cuenta los contextos que se manejan. En el documento se relaciona contexto de aula, contexto escolar y contexto extraescolar. Dentro de la dimensión cognitiva tenemos en cuenta teorías del aprendizaje, alumno, análisis cognitivo y los objetivos. Dentro de esas teorías del aprendizaje tenemos en cuenta los ambientes de aprendizaje para llevar a cabo esas competencias que se proponen para cada uno de los conjuntos de grados, a través de situaciones matemáticas relacionadas desde el aprendizaje significativo y comprensivo, teniendo en cuenta los contextos nuevamente que maneja el estudiante, como aula, el contexto escolar y el contexto extraescolar. Dentro de esta misma dimensión cognitiva, el centro es la formación de un estudiante matemáticamente competente, con unos conocimientos mediados a través de la resolución de problemas que tienen en cuenta los contextos, y que finalmente el estudiante pueda desarrollar un pensamiento crítico y podamos cumplir con los estándares que se han fijado. Este estándar se propone con una coherencia vertical y una coherencia horizontal. Tienen en cuenta algunos verbos como diseñar, resolver, justificar, interpretar, para tener los conocimientos que el estudiante debe desarrollar en cada uno de los niveles de grado. Para la dimensión formativa tenemos en cuenta la pedagogía como una herramienta que nos lleva a situaciones, al manejo de situaciones, problemas. El profesor en esta dimensión se tiene en cuenta como un ser con grandes capacidades que debe liderar los procesos para diseñar escenarios que permitan un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz y que nos lleven a que los estudiantes sean matemáticamente competentes. Dentro de la metodología debe proponer situaciones y actividades para que este propósito se lleve a cabo.
Dentro de la dimensión social tenemos en cuenta tres aspectos: el aula, la evaluación formativa y la sociología, para llegar a una actuación del estudiante. El aula, en el documento nos referencian que no necesariamente es un escenario físico, sino que tiene en cuenta otros escenarios. La sociología entonces nos permite que es una herramienta que nos lleva a que el estudiante no es únicamente conocimiento, sino que está rodeado por un escenario social, cultural y político. El documento le da un gran énfasis a la evaluación formativa, a los recursos que se deben utilizar para realizar esa formación, que también se debe utilizar mucho el lenguaje para la formación del estudiante. Y vamos con las conclusiones. Dentro del documento, como grupo, analizamos que no existe una coherencia horizontal en todos los niveles de grados que proponen, porque en algunos fijamos hay más cantidad de estándares en algunos pensamientos que no están relacionados con el otro pensamiento que aparece ahí. También pues concluimos que los estándares están fijados para que exista una comunicación clara entre el Estado, los profesores y la sociedad respecto a los contenidos que se deben desarrollar para que el estudiante maneje competencias al finalizar este ciclo. Los estándares no fijan ningún verbo centrado en la demostración como fin para desarrollar en el estudiante un sentido científico y constructivo ya de la formalidad de las matemáticas, y que haga una aproximación a que el estudiante debe estar en capacidad de desenvolverse en un mundo laboral. Y en la dimensión social y formativa no hay una metodología y una evaluación específica para la evaluación y la planificación del docente.